Buenos días a todos. Mi nombre es Néstor Sánchez, soy el director de la Maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del ciclo Real Marketing en San Andrés. Es un ciclo de extensión a través del cual la Escuela de Negocios y en particular la Maestría en Marketing y Comunicación se dispone a compartir con la comunidad ampliada. Esto quiere decir no solamente los alumnos, los profesores, los graduados de la universidad, sino también la comunidad en general interesada en cuestiones relacionadas con el marketing y la comunicación, temáticas que sean de interés y que sean de interés y de actualidad, de forma tal de que todos podamos tener acceso a el conocimiento, por lo menos a nivel de divulgación, en este tipo de reuniones que mensualmente llevamos adelante, de, como les decía recién, cierto tipo de temáticas que son de interés y que están normalmente relacionadas con temas muy actuales que hacen a la disciplina. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre la temática particular de el marketing y la inteligencia artificial, esta intersección entre ambas disciplinas, y para ello tenemos de invitado a uno de nuestros graduados, magíster en marketing y comunicación, que es Cristian Santander. Cristian es CEO de Cognitive Latam desde 2011. Cristian, además de ser magíster en marketing y comunicación de la Universidad de San Andrés, es ingeniero industrial por la UTN, tiene un posgrado en comercio exterior de la Universidad del Siglo XXI y una especialización en inteligencia artificial avanzada de la Universidad Tecnológica Nacional. Antes de dirigir Cognitive Latam, trabajó por más de 15 años en multinacionales, tales como Citibank, Grupo Falabella y Grupo CIA. Es profesor adjunto de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, en las materias Evaluación de Proyectos y Marketing, y es conferencista en distintas temáticas relacionadas al marketing estratégico y a las nuevas tecnologías. Así que bueno, Cristian, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros, y bueno, nos pareció muy interesante la temática y quisiéramos escucharte. ¿Cómo estás? Bueno, Néstor, muchas gracias por semejante presentación, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes, bienvenidos a todos, tan tempranito, un casi lunes, ¿no? Después de este fin de semana largo. Casi lunes. No sé si te parece bien si voy compartiendo la pantalla, Néstor. Me parece bien, y mientras vos compartís la pantalla, yo le comento a nuestros asistentes que vamos a compartir todo lo que sean preguntas que ustedes tengan a través del chat. Debido a la gran cantidad de inscriptos al seminario, no vamos a tener disponible las funciones de hablar y de levantar la mano, sino que simplemente vamos a recibir de parte de ustedes las preguntas por medio del chat, y a medida que vayan surgiendo y dentro de ciertos lapsos de tiempo razonables para dejarlo al expositor ir planteando los temas, vamos a ir recogiendo sus preguntas y trasladándoselas a Cristian. Así que Cristian, adelante, gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias. Bueno, acá al pie de la diapositiva está mi correo electrónico, que es cristian@cognitive.la, por si en algún momento, igual sobre el final de la charla lo vamos a volver a repetir, por si surge alguna consulta que puedan ir teniendo con respecto a la temática que vamos a conversar hoy. Bueno, un poquito el recorrido de esta charla es más bien simple. En primera instancia, la idea es un poco desmitificar, digamos, qué es esto de la inteligencia artificial. Para muchos de nosotros termina siendo como una especie de ciencia de cohetes. En Cognitive, la empresa que me toca dirigir, tenemos un área dedicada a resolver y acompañar empresas en este sentido, y a veces escuchamos de parte de nuestros clientes, de quienes se acercan a preguntar, como que parece que fuera algo inalcanzable. Y
a nosotros nos gusta en estas charlas, en estos momentos donde compartimos con la comunidad en general, quitarle ese halo de misterio que tiene y traerlo un poquito a la tierra para que, digamos, independientemente del tamaño de la empresa, sea una startup, una pyme o una gran corporación, pueda acceder de alguna manera a esta tecnología sin la cual uno está regalando terreno, ¿no? Está cediendo parte de la ventaja competitiva que desde la propuesta de valor, y acá vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, y mi corazoncito de marketing siempre va a ir saliendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de diferenciación y hablamos de mejorar la experiencia del cliente. Así que nuestro primer objetivo va a ser traer un poquito a la tierra digamos, qué es la inteligencia artificial, donde palabras como machine learning y deep learning encajan. Después vamos a presentar una metodología, no es la única, es a mi criterio la más difundida y una bastante muy buena, muy sólida, muy fácil de comprender, que es la metodología CRISP-DM, que viene, digamos, de las etapas de minería de datos y que sirve esa lógica para desarrollar inteligencia artificial dentro de las empresas. Algo que fui aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional y académica es que a veces uno no tiene que, por ejemplo, saber todo, pero sí tiene que saber cómo pedirlo y qué esperar que la otra parte cumpla, ¿no? O sea, uno por ahí no es un publicista, pero desde el marketing tiene que saber escribir un brief o evaluar un brief y evaluar la devolución que el especialista tiene para darle, sea que el especialista trabaje en nuestras áreas, siendo nosotros los managers, supervisando distintos analistas con distinto nivel de seniority, o hacia afuera de la empresa a los especialistas que se contratan a tal fin. Entonces, vamos a ver una metodología de referencia que nos va a servir para entender qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cada uno de los pasos de un proyecto de inteligencia artificial. Y por último, nos vamos a dedicar a ver algunos de la infinidad de algoritmos que hoy hay en el mundo del data science. Vamos a hablar de data science, inteligencia artificial, machine learning. No son exactamente lo mismo, pero en la jerga están un poco agrupados, ¿no? Entonces, en el último punto vamos a estar hablando un poquito de algunos algoritmos y cómo se aplican esos algoritmos en distintos casos de marketing, sin hablar tal vez de marcas puntuales en las que hemos trabajado por cuestiones de confidencialidad. Vamos a traer un poquito de nuestro expertise para hablar de algunos casos concretos, ¿no? Bien, ahora que sabemos qué vamos a hacer, o de qué vamos a hablar, les quiero aclarar de qué no vamos a hablar. Acá muchos se van a ir. No vamos a hablar de matemática ni de métodos cuantitativos, tal vez un poquitito. Cuando hablemos de algunos modelos, por ahí hacemos alguna referencia a palabras como regresión, correlación, pero no hace falta saber mucho más que esto. No vamos a hablar de modelos de arquitectura o de escalabilidad de inteligencia artificial, no es el objetivo de esta charla, lo podemos dejar para algún otro momento, o inclusive cualquiera de estos puntos en la instancia de preguntas y respuestas, si nos da el tiempo, podemos charlar. Tampoco vamos a hablar de los distintos software que están disponibles, hay muchos open source y pagos. Yo creo que muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar de algunos de ellos, pero si después quieren alguna sugerencia, de vuelta, en las preguntas o nos escriben y tratamos de orientarlos. No es el objetivo tampoco de esta charla ver cómo formarse como científico de datos, que muchos dicen que es una de las profesiones más sexys de los últimos años. Lo escuché nombrar un montón de veces. Yo la verdad que no sabía que las profesiones eran sexys. Vamos a llamar al INADI, porque no queremos entrar en cuestiones de género, pero sí es una profesión muy demandada, definitivamente está en alza. Me río porque muchas profesiones que habían estado en baja en los últimos 30 años empezaron a cobrar vigor a través digamos, de la difusión o de la generalización de estas herramientas de inteligencia artificial, que en realidad tienen 70 años, ya desde la época de Turing, en 1950. Alan Turing fue uno de los padres de muchos de estos algoritmos, o de algunas de las redes neuronales, y bueno, de todo lo que es la inteligencia computacional.
llevamos ya 70 años en esto, y recién en los últimos 15 años esto ha empezado a difundirse aún más rápidamente. Y bueno, y no vamos a hablar de muchos más de los algoritmos que presentamos hoy. Si hay alguna duda, sí me interesa contarles que los algoritmos se agrupan por familias, y distintos algoritmos resuelven distintos tipos de problemas y también tienen distintos tipos de dificultades para ser utilizados o restricciones. No dificultades, sino más bien restricciones. Hay algoritmos que funcionan mejor o peor en determinada situación, que es lo que uno quiere entender de los datos, y también tiene restricciones con respecto a las variables de entrada. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, para empezar, a mí me gustaría, ¿no?, que nos pongamos a pensar un poquito qué es la inteligencia artificial. Es un poquito vaga a veces la definición. A mí me gusta pensar que la inteligencia artificial tiene un poco de esto, este Terminator que aparece, pero estamos lejísimos de esto. Dentro de la inteligencia artificial se habla de inteligencia artificial fuerte, que es que las máquinas puedan pensar como humanos. Estamos muy lejos de esta situación, en cierta forma hasta gracias a Dios, por lo que la película promueve. Este podría ser un inicio de la inteligencia artificial, el pajarito de Homero Simpson, digamos que estaba programado para resolver alguna tarea en forma repetitiva. Con el tiempo, esto por supuesto no es lo que representamos hoy en la inteligencia artificial, pero estamos un poquito en el medio. Y dentro de lo que es inteligencia artificial, con el avance de las últimas tecnologías, se han ido desarrollando como distintas familias de algoritmos, distintas familias de especialistas también. Dentro de los científicos de datos hay algunos que tienen una orientación más fuerte a la matemática actuarial y eso los hace más propensos a inclinarse a o deep learning o machine learning. Hay otros que por ahí, por sus antecedentes en carreras como ingeniería electrónica, están más acostumbrados al procesamiento de señales y pueden llegar a acercarse a lo que es visión artificial, que también en la jerga se lo llama como computer vision, y voy a utilizar palabras de la jerga, que esencialmente son en inglés, porque la mayor parte de la bibliografía existente y moderna está en inglés. Todos los años van surgiendo nuevos y nuevos algoritmos que se van difundiendo a través de papers, muchos de los cuales son empujados por empresas de primera línea como Google, como Facebook, como Amazon, que ponen ponen a disposición las investigaciones que hacen sus equipos de research. De hecho, el año pasado salió una nueva red de análisis de imágenes que entra dentro de lo que es computer vision y dentro de lo que es deep learning. Como verán, algunos de estos grupos, ¿no?, de inteligencia computacional, que se trata también de generar código en forma automática e inteligente, aprendizaje profundo, se empiezan a solapar. Hay algunas áreas, ¿no?, donde parte del deep learning comparte con la visión artificial, parte del procesamiento natural se utiliza trabajando con herramientas de deep learning, pero específicamente pensadas para el procesamiento del lenguaje, que tiene una lógica muy diferente. La inteligencia artificial tradicional, que hoy está un poquito más relegada o llevada a lo que es la investigación, y después todos los problemas que se solucionan tienen que ver con la estructuración de datos en grandes volúmenes, en las bases de datos tradicionales, que se las conoce como estructuradas, y bases de datos más modernas que permiten almacenar información que no está estructurada. Junto con el procesamiento del lenguaje natural aparecen digamos, los análisis de sentimientos, análisis de emociones, análisis negativos y positivos sobre determinadas marcas, sean estas marcas productos, marcas personas, marcas políticos. O sea, muchos políticos utilizan el análisis del procesamiento del lenguaje natural con sus equipos de campaña para saber qué se dice de ellos, cómo se los percibe, más allá de las encuestas tradicionales, que también son una herramienta digamos, muy utilizada en esos momentos del año donde están haciendo política. A nivel de cómo se organiza, para ir ya poniendo algunas cosas en su lugar, el
El Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general o tradicional en realidad intenta, digamos, hacer que las máquinas tengan un comportamiento parecido a los humanos. Hay una serie de tests que han ido cambiando con el tiempo, que se trata de que una máquina pueda convencer a un jurado, o sea, convencer a un grupo de personas expertos en el tema de que no es máquina. Eso es más un... No sé si vale la pena trabajarlo en esta línea. Acá la idea de la charla de hoy tiene que ver con marketing y con hacer crecer el negocio con este tipo de herramientas, así que algunos temas que son más conceptuales los vamos a dejar de lado. El Machine Learning, cuya traducción tiene que ver con aprendizaje de máquinas o aprendizaje automático, es un subconjunto de estas herramientas de inteligencia artificial que se basa en modelos matemáticos que seguramente en alguna carrera de grado puede ser que algunos se hayan visto. Por ejemplo, la regresión lineal está considerada dentro, digamos, de una herramienta de Machine Learning. Yo lo menciono porque por ahí es algo que si bien tiene poco uso real en la práctica, es un concepto que muchos de ustedes probablemente hayan escuchado. Y el Deep Learning o aprendizaje profundo, digamos, surge en los últimos años con la aparición de redes multicapa, de redes neuronales. Básicamente se construye a través de redes neuronales, que son redes que tratan de simular el comportamiento del cerebro humano. Y eso, las redes cada vez, digamos, con la aparición de más poder de cómputo, con el descubrimiento de que las redes neuronales procesan muy bien digamos, en poder computacional en paralelo, y por ahí algunos de ustedes hayan escuchado nombrar que las redes neuronales necesitan GPUs en vez de CPUs, en vez de usar el poder de procesamiento del core de la computadora, del CPU tradicional, trabajan mejor en placas de video, porque tienen procesamiento en paralelo y no en serie. Entonces eso acelera mucho la velocidad del aprendizaje. En promedio, 1 en 10, 1 en 20, se logran, dependiendo de las placas especiales que se compren, que aparte vienen con disipadores de calor propio, son una cosa sumamente interesante, y hoy en día hasta se venden equipos especiales que tienen que ver con el procesamiento de tensores, que es todavía un nivel de complejidad aún mayor, que, por ejemplo, en el caso de TensorFlow de Google, el promotor de esta tecnología es nada menos que Google, ¿no? Bueno, así que hemos ya más o menos definido qué es el Deep Learning, el aprendizaje profundo, lo que es el aprendizaje automático dentro del Machine Learning, que son dos temas que vamos a estar conversando hoy, y me gustaría empezar con algunas mínimas reflexiones, ¿no? La calidad de la inteligencia artificial va a estar limitada por la calidad de datos que usemos para enseñarle. Yo no solo diría que la calidad, sino también la cantidad, ¿no? O sea, el tamaño de las muestras es importante, pero más aún que el tamaño de las muestras, los datos que usemos nosotros para entrenar un modelo de decisión, no se olviden que nosotros vamos a trabajar sobre modelos que resuelven problemas con una frontera, con un límite. Con casos conocidos, vamos a entrenar a un modelo matemático para resolver problemas nuevos, pero sobre lógicas existentes. Entonces, si tenemos datos con basura, datos que no reflejan la realidad, datos con un montón de información faltante, y probablemente tengamos un problema a la hora de generar modelos predictivos, modelos de inteligencia artificial que tomen decisiones por nosotros. Entonces, una de las preocupaciones es velar porque haya la suficiente, con calidad suficiente, abundancia de datos. Por eso es que también se dice muchas veces que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, a veces, frente a la pregunta que a veces escuchamos nosotros, ¿por dónde empiezo? Y empezá a agrupar los datos que tenés, empezá a recolectar, a dejar guardado mucha de la información que vos vas procesando en forma diaria en tu empresa. Bueno, si no tenemos datos es difícil empezar un proyecto de inteligencia artificial, porque esencialmente se trata de generalizar conceptos a través de la Big Data, ¿no? Otra reflexión que me gustaría compartirles. Cualquier problema de ciencia de datos o que se resuelva a través de la inteligencia artificial
en definitiva está tratando de resolver u optimizar un problema de negocio. Si no, lo que estamos haciendo es investigación. Y acá estamos en una charla de marketing e inteligencia artificial. La de investigación e inteligencia artificial creo que estaba en otra sala. ¿Se entiende? Más allá de la broma. Es importante entender que hay un problema de negocio que queremos resolver. El problema de negocio puede estar dado por subir las ventas, segmentar mejor el cliente, mejorar la experiencia del cliente. Bueno, hay varias razones, hay varios objetivos detrás de estas herramientas, pero esencialmente no perder de vista, que a veces nos pasa, a los que nos gusta mucho esta serie de técnicas y de herramientas, investigar, descubrir, y es parte del proceso, pero bueno, siempre con el objetivo de resolver un problema de negocio. Y algo que me parece sumamente importante, si la empresa tiene un product manager, un product owner, dependiendo del tamaño de la empresa que esté intentando avanzar sobre un proyecto de inteligencia artificial, que el área de negocio esté involucrada de punta a punta en estos proyectos para ayudar a comprender uno de los puntos que vamos a ver más adelante, que es que el analista de ciencia de datos tiene que entender el negocio. O sea, si no entiende el negocio, que es el Business Understanding, que es el punto 1 de la metodología CRISP, es difícil que se pueda llegar a obtener los mejores resultados. ¿Podríamos tener buenos resultados? Sí, probablemente hagamos algo que sea mejor que el azar, pero la idea esencialmente es tratar de maximizar las horas hombre de consultoría o las horas hombre del programador o de lo que se requiera, ¿no? Que es parte de un proyecto de inteligencia artificial. Y por último, como corolario de todo esto, en nuestra experiencia lo que hemos visto es que muchos proyectos de ciencia de datos o de inteligencia artificial fallan por falta de datos o falta de buenos datos, pero todos fallan si no tienen un propósito de negocio. Por eso hago especial hincapié en el tema del objetivo de negocio, ¿no? Entender qué queremos resolver, porque podemos hacer un excelente modelo con una baja tasa de error, una excelente precisión, pero si después no tenemos cómo integrarlo al negocio, va a quedar en desuso. Entonces el proyecto de incorporar la inteligencia artificial a la toma de decisiones no se cumple. Así que bueno, esta sería la última reflexión del día, no va a ser un monólogo de reflexiones, vamos a empezar ahora con algunos temas conceptuales. El Knowledge Data Discovery ya está planteado hace ya muchísimos años por un paper de Fayyad, Piatetsky, Shapiro y Smith, que esencialmente plantearon cuál es el proceso que se tiene que hacer sobre los datos de la organización para construir raw data, ¿no? Data cruda, como se le suele decir en inglés, raw data, a conocimiento. Y hay un proceso iterativo, un proceso que se va a ir, fíjense que la flecha nos va invitando a volver hacia atrás, un set de datos, que podemos llamar hoy un data lake, o un data warehouse, o digamos algún esquema de datos no estructurado. Vamos a ir haciendo una selección de algunos datos, esos datos los vamos a agrupar, los vamos a procesar, le vamos a hacer determinadas transformaciones con agrupamientos, interrelacionándolos entre ellos. A partir de ahí vamos a hacer un descubrimiento de patrones, y con esos patrones vamos a poder construir conocimiento y generar modelos predictivos. Y esta lógica, llevada a lo que se llama el Maturity Model de las distintas empresas, tenemos una tabla con dos ejes donde en el eje vertical tenemos distintos niveles o complejidades de Business Intelligence, y en el eje horizontal vamos a ir creciendo a medida que el Business Intelligence vaya agregando valor a la organización, vamos a tener ventaja competitiva y generar mejores modelos de negocio. El Maturity Model, o sea, digamos, hay cientos de referencias a este modelo de madurez, empezando por lo más básico, que es generar reportes. Digamos, generar reportes es un análisis que esencialmente ya tiene una mirada al pasado, lo mismo que el análisis y el monitoreo. El monitoreo puede ser más o menos periódico, lo cual lo acerca al presente, digamos, ya empieza a tener un poco menos de mirada hacia atrás,
pero no deja de ser una mirada sobre algo que ya pasó. Después empezar a pronosticar, ¿no? A presupuestar, a adelantarnos a lo que puede pasar, a predecir comportamientos, ya son modelos que generan más y más valor y van convirtiendo a una organización basada en el pasado a una organización basada en la toma de decisiones a través de los datos, o lo que hoy se llama data-driven companies, ¿no? O data-driven decisions, decisiones basadas en modelos predictivos, en modelos prescriptivos, que son modelos ya sumamente complejos, pero sumamente interesantes y enriquecedores, porque nos permiten preguntarnos qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, y sobre eso adelantarnos, tomar decisiones y generar esencialmente estrategias de contingencia. Esto ya no es de ciencia de datos, sino que es ciencia de datos aplicado a la toma de decisiones de negocio, que es en definitiva donde la ciencia de datos agrega valor a las organizaciones que tienen objetivo de lucro, ¿no? Si no, de vuelta, estamos hablando de investigación en general. A nivel global, a nosotros nos gusta trabajar con esta metodología, no es algo nuevo, es algo que ya hace muchos años que se viene utilizando la metodología CRISP, pero esencialmente ordena, y me gusta difundirla y comentarla, porque de esta manera, digamos, quienes nos piden a nosotros desarrollar proyectos de inteligencia artificial saben qué es lo que tienen que esperar, y es parte del seteo de expectativas necesario para que el equipo multidisciplinario, o sea, del lado de quién necesita o quién requiere un proyecto de data mining, de inteligencia artificial, de data science, y el equipo técnico que tiene que conocer el negocio. Entonces, la primera fase de todo proyecto de inteligencia artificial tiene que ver con el business understanding, a sentarse a entender cuál es el problema del negocio, qué hace el negocio, cómo el negocio genera valor, para después pasar al estudio de los datos. Se hace un relevamiento, se buscan las fuentes de información que hay disponibles, eventualmente se puede, en esta instancia, decidir postergar el proyecto para permitir la recolección de determinada información. Después se pasa, cada una de estas fases las vamos a ir viendo más en detalle en un ratito. Hay una preparación de datos, muchas veces tenemos, así como a veces tenemos falta de datos, a veces tenemos abundancia de datos. Ni la falta de datos es un problema per se, ni la abundancia de datos es la panacea. A veces la abundancia de datos también trae aparejadas sus problemas, y lo vamos a conversar un poquito más adelante. Pues llegamos a la parte de modelado, la parte, a mi criterio, más entretenida, no significa que sea la más importante, es la parte donde empezamos a construir modelos predictivos y a jugar un poco con distintas propuestas de solución para ver cuál o cuáles son las que mejores se ajustan para resolver el problema. Todo modelo es una simulación de la realidad, ¿no? O sea, hay que entender que un modelo matemático o un modelo de inteligencia artificial no es más que una generalización de un problema actual. No puede capturar todo, ni todo lo bueno ni todo lo malo. Es decir, que una de las cosas que se evalúa de los modelos predictivos es si dan falsos positivos, si dan falsos negativos, y cómo eso incide en el accuracy, se le llama, en el poder de precisión total. Hay varias formas de evaluar modelos, no la vamos a ver hoy porque llevaría muchísimo tiempo, pero sí vamos a comentar que hay que evaluarlo, qué cosas se pueden medir y alguna referencia. Y por último, finalmente, la puesta en producción del modelo, que puede tener un montón de formatos, y es algo que a la comunidad de ciencia de datos en general nos preocupa mucho, porque lamentablemente muy pocos modelos de inteligencia artificial llegan a producción por diversas razones, sobre todo en las grandes empresas, cuestiones de burocracia, cuestiones de toma de decisiones, cuestiones de falta de credibilidad o falta de conocimiento. O sea, a lo que no conozco no le creo tanto, yo siempre me manejé con decisiones de estómago, ¿por qué voy a cambiar ahora? Bueno, hay que vencer algunos paradigmas que si bien hoy en día parecen anticuados, todavía
todavía existe. Bueno, hablando de la fase 1, yo ya fui adelantando que la función del analista de ciencia de datos es convertirse en un socio del gerente de producto, del product manager, entender dónde el negocio genera valor y dónde puede generar valor adicional a raíz de las interacciones que se dan. O sea, está bueno cuando un científico de datos ya tiene una formación comercial o una mirada de negocio para poder empezar a entender y trasladar de distintas industrias distintos casos de éxito. Entonces, con el tiempo, de pronto el retail ha tomado muchas de las lógicas que antes tenían los bancos, porque comparten muchos programas de lealtad o de, digamos, de tarjetas de crédito, cerradas o abiertas. Y bueno, con los años el retail fue adaptando, fue tomando muchas de las estrategias de comercialización que los bancos iban desarrollando. Y como justo yo pasé por bancos y por retail, me ha tocado ver esa parte de esa transformación. En esta fase también se hace un relevamiento inicial de cuáles son las fuentes de datos para pasar a una segunda fase donde se hace el data wrangling, lo que se llama como la recolección de datos. Esos datos que se van juntando son sometidos, y acá le puse al Exploratory Data Analysis 3 signos más, porque es una de las partes clave digamos, de un saludable proyecto de inteligencia artificial. El análisis de datos exploratorio es parte fundamental que ayuda al analista a comprender mejor el negocio y a comprender los datos. Sabes que no siempre es lo mismo, porque a veces los datos traen problemas implícitos, como los sistemas van cambiando con el tiempo. Hace 10 años no se le pedía cierta información al cliente que hoy se le pide, entonces de pronto las bases de datos empiezan a tener valores faltantes, valores que no son reales, que son atípicos, y que probablemente puedan ser originarios de una mala carga de datos. Puede ser que la fuente de datos que haya llegado a nosotros sea una muestra poco representativa de la realidad, y eso sea un error, que haya datos no válidos. Digo, por ejemplo, edad, 120 años, y la verdad que o califica como outlier o califica como no válido, ¿no? Por lo menos, pero parece más no válido que un outlier. Y también, bueno, otro tipo de errores que también podemos encontrar en los datos, que para no ponernos demasiado técnicos vamos a quedarnos hasta acá. Pero bueno, la segunda fase es que el analista entienda los datos y haga un análisis exploratorio buscando tendencias y eventualmente ver qué datos podrían ser de valor, qué datos deberían ser transformados para incorporarse en un modelo de inteligencia artificial. Llegando ahora a la fase 3 de 6, donde empezamos a preparar los datos, ¿no? O sea, ya los datos empiezan a recibir ciertas reconversiones. Yo, por ejemplo, si tengo una base de datos transaccional del último año de compras de un cliente, por ahí quisiera agrupar todas esas compras en un solo registro, ¿no? Si fuera un Excel, yo por ahí tengo que el cliente Jorge compró 10 veces. Bueno, de las 10 veces yo quiero tener un solo registro del cliente Jorge y saber los datos de cabecera de Jorge, o sea, quién es Jorge, qué edad tiene, cuál fue su fecha de nacimiento, cuándo se dio de alta por primera vez. Esos datos no cambian, pero todos los datos transaccionales los podría agrupar en una sola fila, contando la cantidad de transacciones, contando el monto total de lo vendido, sacando el ticket promedio, el mínimo, el máximo, un montón de valores. Todo ese trabajo que se hace sobre los datos es la ingeniería de atributos, generando datos que por ahí puedan aportar más a un modelo matemático que los datos en crudo. Como yo ya había adelantado, la abundancia de ciertos datos o datos que no agreguen valor, hay datos a veces que explican datos que son que son explicados por otros datos, entonces tiene una alta correlación. Entonces, ¿vale la pena agregar 2 columnas y
digamos, aumentar la dimensionalidad y la complejidad del modelo si dos columnas de datos están muy correlacionadas, y significa, si están muy correlacionadas, que muestran las mismas características? Sí, probablemente no tanto. Una buena práctica es separar los datos que traen como información repetida, porque en definitiva podrían agregar algo de ruido y confundir el modelo. Características con poca importancia se sugiere que se descarten. Imagínense un campo donde solamente haya un único valor, que sea compró. O sea, compró o no compró. Claro, si yo tengo la base de datos de transacciones terminadas, el estado de compra es compró. Bueno, por supuesto que hay que sacarlo del análisis, y aunque parezcan tonterías, son cosas que encontramos muy a menudo y que perjudican el accuracy, el entrenamiento automático de estos modelos de machine learning, ¿no? Y en términos generales, sí quiero contarles, cuando hablamos de modelado, que hay dos grandes grupos de modelos matemáticos. El primero tiene que ver con lo que se llama aprendizaje supervisado, y básicamente, en realidad, lo que representa es que yo ya tengo una serie de información con la variable que yo quiero predecir, ¿no? Que se llama la variable etiquetada, la variable target. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener una base de gente con características demográficas, con algún tipo de historia, y saber si compró determinado producto. Entonces, ¿cómo hago para saber si futuros compradores van a comprar ese producto? Bueno, genera un modelo matemático que permita capturar las características generales, los pesos específicos de aquellos compradores que compraron el producto. O sea, yo tengo historia, ya sé que fulanito compró, menganito compró, y al final de la construcción del modelo de inteligencia artificial me va a quedar una ecuación que puede ser más fácil o más difícil de entender. A veces hasta ni vale la pena analizarla. En el caso de las redes neuronales se vuelve prácticamente inviable hacer un análisis de qué es lo que pasa, termina siendo como una caja negra, pero funciona. Entonces, cuando tenemos un nuevo evento, cuando tenemos que analizar un nuevo suceso, podemos saber cuál es la probabilidad de que compre el producto A, B, C o D. Entonces eso se hace mediante aprendizaje supervisado. Y por otro lado, tenemos una serie de herramientas disponibles, ahora vamos a ver algunas, que son aprendizaje no supervisado. Ya yo, sin decirle absolutamente nada a mis algoritmos de inteligencia artificial, a los software que yo utilizo, empiezo a generar agrupaciones con distintos criterios de agrupación. Puede ser por distancia, puede ser por similitud. O sea, vamos a ver qué es lo que más conviene según el análisis de negocio, pero no se le da una variable de salida, o sea, no se le dice a la máquina, en el aprendizaje no supervisado o unsupervised learning, no se le da ninguna información, y el poder de cómputo y el algoritmo se encargan de resolver todo. Entonces, estos dos grandes grupos, lo que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, generan, en el primer caso, dos tipos de modelos. Un modelo que permite clasificar, es decir, en variables categóricas, permite como resultado tener, por ejemplo, cliente que prefiere el producto A, cliente que prefiere el producto B, cliente que prefiere el producto C, o en el caso de un modelo de regresión, la variable que vamos a analizar, la variable que vamos a intentar predecir, va a ser una variable numérica, ¿no? Por ejemplo, podría ser la probabilidad de no pago o pago, podría ser la probabilidad de que el cliente tenga un rango de ingreso, digamos, un ingreso determinado. Bueno, a través de las regresiones, que hay varios tipos de regresiones, podemos predecir el output como una variable numérica. Y en el comportamiento no supervisado, tenemos varias herramientas de clustering que nos ayudan y mucho a conocer mejor nuestros clientes, ¿no? Porque clustering es como un seudónimo de segmentación. Si yo puedo determinar distintos clusters, homólogamente estoy haciendo una especie de segmentación. Así que eso lo hace muy interesante.
En esta fase de modelado de datos, vamos a ver que dependiendo de lo que yo sea que quiera resolver, va a haber técnicas o modelos que son más afines, y eso un poco lo da la experiencia, el estudio. Sabemos que si tenemos determinado tipo de problema, conviene tener este tipo de acercamiento, como si fuera un protocolo médico, pero un protocolo de ciencia de datos. O sea que va a haber algunos pasos que nos faciliten el approach o el acercamiento a la resolución de un problema, de modelar una variable de entrada o n variables de entrada con alguna variable de salida o n variable de salida. Generalmente hay más de una solución. Lo que se suele recomendar es probar distintos modelos y ver cuál es el que funciona mejor. En función también del tipo de datos con el que nos vamos encontrando, es probable que algunos modelos puedan performar mejor que otros. Esto también hay que decirlo, ¿no? Así que es bueno saberlo. Ahora vamos a ver algunos modelos en general. La etapa de modelado tiene que ver con la selección de uno o varios modelos, entrenar esos modelos sobre los datos que tenemos, evaluarlos también. O sea, lo que se suele hacer es tomar una muestra de entrenamiento. Si yo tengo 100 casos, tomo una cantidad para entrenar, 70, 80, y dejo un 20, un 30% de los datos que yo recibo para después verificar si el modelo performa bien. O sea, no se suele hacer, no es una buena práctica evaluar el modelo sobre los datos de entrenamiento. Se pueden caer en una serie de errores como el sobreajuste del modelo, o sea, que el modelo sea muy bueno prediciendo esos datos, pero no datos nuevos. Entonces, la evaluación del modelo también es una instancia crítica, porque va a permitir, valga la redundancia, evaluar cuál es el modelo que uno tiene que dejar cuando tiene varias opciones disponibles. Y por último, en la fase 6, ya me estoy adelantando, es la puesta en producción del modelo. Entonces, para el modelado, una vez que tengamos un modelo propuesto, le vamos a dar los datos de entrenamiento. A eso le vamos a incorporar los datos de análisis, con el análisis de datos exploratorio, que es parte que dijimos que era parte importante de este modelo. Vamos a buscar patrones. Esos patrones se van a convertir en un modelo predictivo, ¿no? A través de cualquiera de las herramientas que vamos a ver más adelante de Machine Learning. Y lo que siempre sugerimos es, una vez construido el modelo, evaluarlo periódicamente para irlo mejorando, ¿no? Estos modelos que hoy en día está tan difundido, esto de que con cada caso nuevo el modelo sigue aprendiendo, tiene muy, muy buenos resultados. Yo les había ya adelantado la importancia de la evaluación de los modelos, sin entrar demasiado en detalles técnicos. Está bueno contarles algunas cosas que pasan con los modelos predictivos, ¿no? O sea, por un lado tenemos el bias, que es el sesgo, y por otro lado tenemos la varianza, ¿no? Y podemos tener en un modelo un escenario de, en este caso, como es una tabla de doble entrada, 4 cuadrantes posibles, ¿no? El cuadrante ideal será, digamos, un modelo que tiene bajo sesgo, es decir, que le pega más al centro y tiene baja varianza, o sea, no se mueve mucho, si bien está cerca del centro y todos los valores que predicen tienen una varianza menor, tienen una cercanía al centro. Hay modelos que tienen un sesgo bajo, o sea, se acercan al centro, pero tienen una varianza mayor. Entonces, el error es mayor, el error promedio. Ahora, algo que también podría ser peor que no suceda, es que el modelo no tenga siquiera precisión suficiente como para acercarse a lo que yo estoy tratando de predecir, y que haya un sesgo, más allá de la varianza, que en este caso es poca, ya el modelo per sí está sesgado. Lo mismo acá, que no solo está sesgado, sino que tiene alta varianza. Claramente el tipo de modelos que nosotros buscamos es el modelo, idealmente, que tenga bajo sesgo y baja varianza. Y esta es parte de las evaluaciones que se le hacen a los modelos predictivos. Hay muchas herramientas de evaluación. Una de las más comunes es lo que se llama matriz de confusión,
que más que nada se usa para evaluar modelos de clasificación. Y tenemos, por un lado, los valores reales, los valores de los casos que estamos analizando, que nosotros, así como dijimos que separábamos la muestra en entrenamiento y validación, cuando corremos el modelo en la muestra de validación, después sabemos en la muestra de validación qué fue lo que pasó, y evaluamos qué fue lo que realmente pasó con lo que el modelo predijo. Y se pueden dar 4 escenarios. Puede ser que, suponiendo que sea una variable dicotómica de verdadero o falso, puede ser que el resultado haya sido verdadero y que el modelo haya predicho verdadero. Puede ser que el resultado fuera, en vez de 1, que fuera 0, y que el modelo haya predicho 0, lo cual también es un acierto del modelo. El modelo acertó 1 y acertó 0, o sea, acertó ocurrencia, por ejemplo, que el comprador termina la transacción, o acertó que el comprador no va a terminar la transacción o no va a comprar el producto. Pero también tenemos falsos positivos y falsos negativos, ¿no? O sea, tenemos los errores del modelo, llaman error de tipo 1, error de tipo 2, no vamos a entrar en detalle, pero estos son errores y contribuyen a que baje la aparición de estos falsos positivos y falsos negativos, hacen que falle lo que se denomina como accuracy o precisión del modelo. Hay muchas métricas de error, porque hay modelos que performan mejor, o sea, que tienen menor falsos positivos o menor falsos negativos, o sobretienden a, digamos, a dar todo por válido, todo por true, positivo, cuando por ahí hay algún true negativo. O sea, bueno, hay varias formas de evaluarlo. Es importante que sepan que existen otras formas de evaluación, y después, si les interesa, bueno, podrán profundizar o será este motivo para otra charla. Bueno, en general, digamos, las organizaciones globales que promueven todo el uso de inteligencia artificial están muy preocupadas por la baja tasa de modelos predictivos que llegan a producción por distintos problemas. Hay papers que inclusive hasta tienen documentado cuáles son las razones por las cuales un modelo que fue aprobado en instancia de evaluación no llega a instancia de producción. A veces tiene que ver con la integración de los sistemas existentes, que son sumamente complejos, en entornos cerrados, que la gente que mantiene los sistemas no está preparada para incorporar estas nuevas tecnologías, que el negocio no termine de hacer el cambio cultural, y a veces soluciones rápidas pueden ser la incorporación de modelos mediante APIs que hacen que sistemas que no tienen interrelación entre sí puedan tener una respuesta rápida y casi instantánea a una petición de servicio, ¿no? O sea, viene Cristian a querer comprar un auto financiado. ¿Qué hago? ¿Le presto plata o no le presto plata? Cualquiera que me conoce diría que no me va a prestar la plata, pero hay que ver un algoritmo, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar en el momento? Hoy en día, mediante request o pedidos de API, digamos, podemos comprar inteligencia artificial servida o brindada como servicio, que es una solución económica para empresas que todavía no tienen los talentos o los recursos o no quieren invertir en grandes proyectos de envergadura. Pueden comprar el uso por petición, digamos, a precios más acomodados. Si bien el precio unitario es más caro que desarrollarlo internamente, en el volumen puede ser una solución muy buena para cortar tiempo de implementación. Otro caso que está muy en boga es, se está usando la base del RENAPER, la base de datos biométricos de la persona para validación en un montón de aplicaciones, y se le paga al Estado por esa validación que pide. O sea, no solo trabaja con reconocimiento facial, sino que trabaja con reconocimiento facial, con toda la información biométrica que ya tiene cargada a través de los últimos 10 o 15 años, y hasta se permite trabajar también con prueba de vida. O sea, muchos de ustedes sabrán que algunos algoritmos de reconocimiento facial pueden ser engañados con una foto. En este caso, con el API del RENAPER eso no es posible, porque también evalúa el movimiento gesticular de la persona que está siendo autenticada. Cual es muy interesante, ¿no? Porque que un Estado se comprometa a brindar esto y a través de un API está buenísimo,
porque no ponen en riesgo la información, o bueno, puede ser que haya riesgo igual, ¿no? Han habido filtraciones en el pasado, pero en general se supone que están más protegidas que en una empresa privada que por ahí no tiene tantos recursos para proteger datos personales de la gente. Permítanme un vasito de agua. No sé, Néstor, si hasta ahora habrá habido alguna pregunta, algo que haya surgido. Mira, Cristian, la gente está toda expectante para ver cómo esto efectivamente se puede utilizar dentro de lo que es el marketing y la comunicación. Desde luego que era necesaria esta primera etapa de introducción para entender de qué hablamos, pero sí hay una pregunta de Oscar Suárez que nos dice si podés citar el ejemplo de un falso positivo, cuando estabas hablando de los modelos que funcionan bien y que no funcionan bien, digamos, que predicen, vos hablabas de los errores tipo 1, tipo 2, o sea, falsos positivos, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, el modelo tiende a dar un output, en este caso lo que estábamos analizando en una salida binaria. Generalmente lo resolvemos con valores de 0 o 1, y en definitiva, dependiendo del modelo que estemos usando, puede hasta ser, el resultado puede ser un rango de probabilidades. Un falso positivo es que el modelo clasifique como un comprador a alguien que no es comprador, o sea, le asigne un valor positivo a alguien que es negativo. Y un falso negativo es esencialmente lo opuesto. O sea, alguien que no compra, si el modelo se trata de medir la propensión a compra, alguien que no compra, clasificarlo como comprador. Básicamente es eso, el falso positivo y el falso negativo. Y bueno, Néstor, justo me das el pie para empezar a hablar de aplicaciones de todo esto. Básicamente el marketing se trata o de vender más o de mejorar la experiencia del cliente, o de las dos simultáneamente. Por eso le pongo una estrella de Customer Experience, porque el Customer Experience también es una forma de vender más. Y cuando veamos cómo Netflix aplica, digamos, vamos a ver algunos casos de grandes empresas que son públicos y cuyas marcas podemos nombrar, y después vamos a ver algunas otras aplicaciones que sin contar por ahí en qué caso de uso se implementó, contarles que tal herramienta sirve para tal cosa y los puede ayudar de esta manera. Y yo acá les traje... Te interrumpo un segundito antes de continuar, Cristian, porque bueno, hay varias preguntas al respecto justamente de lo que estamos hablando. Santiago Sosa pregunta si el servicio de RENAPER devuelve un porcentaje de certeza. No lo sé porque yo no lo uso. Lo conozco, sé cómo se pide, hay que hacerlo bien, o sea, lo tiene que pedir generalmente una empresa, es un pedido formal, pero no te sé decir si responde una probabilidad o responde un binario. Ok. Perdona, pero lo puedo, sí. Si me mandás la consulta lo puedo averiguar, porque debe estar en la documentación del RENAPER y después te lo confirmo. Ok, entonces le proponemos a Santiago que te escriba después. Santiago Loza, otro Santiago, nos pregunta si un modelo de scoring de riesgo se considera como un modelo de inteligencia artificial. Sí, efectivamente. Algunos modelos de scoring están desarrollados sobre el concepto de regresiones logísticas, otros sobre árboles de decisión. Ya en realidad, árboles de decisión ha sido reemplazado por una técnica llamada Random Forest, que es bastante más sólida, está basada en la generación de múltiples árboles de decisión y de que el resultado sea un promedio ponderado de esos árboles de decisión que se van generando. Son distintas técnicas, no son las únicas, pero sí, un modelo de scoring es un modelo esencialmente predictivo. Ok. Te dejo una pregunta para contestar porque vos estás entrando en el tema, o sea que probablemente no convenga contestarla ahora, sino en el contexto cuando llegues a esa parte de la charla, pero Fernando Dambramo me pregunta, o nos pregunta, si es posible desarrollar esto en pymes donde apenas tienen un ERP, que ni siquiera tienen un CRM, y si sería la implementación de un CRM un paso inicial o van separados de un modelo de inteligencia artificial. Pero excelente. Te lo dejo porque me parece que es algo que vas a tratar ahora, ¿no es cierto?
Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Es que es lo que nos interesa, Cristian. Nos gustó muchísimo la parte técnica tuya, pero acá queremos saber cómo lo aplicamos, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de la broma, estamos en claro que hacia allí vamos en la charla, así que te dejamos seguir desarrollando. Gracias, Néstor. Bueno, esencialmente, justamente, vamos a ahora empezar a trabajar sobre aplicaciones al marketing de todas estas técnicas, aunque el marketing no es, digamos, el único beneficiado interno a nivel de organización de todas estas técnicas. O sea, Machine Learning se utiliza para manufactura, para predicción de errores, para métrica de procesos, pero bueno, acá la idea es hablar de upselling, cross-selling, downselling, de selling en general y del customer experience. Y ya entrando en, a ver si, ya entrando en algunos ejemplos, acá los voy a citar y después vamos a entrar en algunos de ellos en general. Los primeros tres son clustering, son herramientas de segmentación. Tenemos una puede ser clustering de comportamiento, otro puede ser, otro modelo de clustering puede ser basado en productos que compra o marcas que elige. El cuarto modelo, estas son soluciones como típicas, ¿no? Cuando se acerca a un cliente, vemos cuál de todos estos modelos, en función de lo que ven a la izquierda, en función de la información disponible y de la necesidad del cliente, recuerden que esto siempre persigue un objetivo, vemos cuál de todos estos modelos les puede servir en primera instancia. ¿Qué producto se le vende a un cliente que entra a la tienda, sea física o virtual? Es el 4, el 5 es el next product to sell. Ya tengo alguien que compró a cuál va a ser el próximo producto que yo tengo que salir a ofrecerlo y en qué momento. Y eventualmente hasta por qué canal. Va a ser por tecnología push, si es una app, por emailing, de qué manera, lo que antes era el marketing directo, vamos a poder personalizar la propuesta, el next product to sell. Upsell y downsell. Si yo tengo una alta o baja propensión a que el cliente cambie de propuesta, por ahí tenga que salir a ofrecerle algo diferente a lo que tiene, porque si yo detecto que ese cliente tiene comportamiento similar a gente que en los próximos 3 o 4 meses va a dejar de comprarme, bueno, la propuesta evidentemente que tiene no es la que necesita. A veces le bajo el precio del producto, le bajo el precio del servicio, le doy una versión light del producto, o puede ser una versión upselleada, ¿no? Una versión más grande. Es otro modelo matemático que nos puede interesar aplicar desde el punto de vista del marketing. Predecir el lifetime value, el LTV, es otro modelo también asociado con marketing que se puede construir. Medición del share of wallet, ¿no? De cuánto incide nuestro producto en distintos segmentos de clientes. Y ahora voy a hablar de modelos combinados. Engagement propensity, ¿no? ¿Cuál es la propensión de un determinado cliente a generar impacto en mis redes sociales? Propensión al cambio o también propensión a la baja. Y por último, yo digo, esta es una de las estrellitas de los últimos años, los motores de recomendación, que tienen aparte muchísimos algoritmos asociados. No los vamos a ver, pero sí contarles que hay algoritmos de recomendación de de diferentes tecnologías, de diferentes tipos de algoritmos, con diferentes approaches, desde algo muy sencillito hasta el modelo de Netflix, que es algo bastante más sofisticado. Y dentro de todo, digo, acá alguien que tenía un RP y que Fernando preguntaba sobre si vale la pena montar un CRM, yo diría que sí, el RP está más orientado a la parte de producción y el CRM más orientado a la parte de relacionamiento con el cliente. Hay veces que los CRP tienen algún tipo de CRM embebido. Si tu implementación del ERP es netamente productiva, y no te olvides que en realidad el marketing no está centrado en la producción, sino que el marketing está centrado en entender el cliente y en satisfacer sus necesidades. Habiendo dicho esto, te diría sí, necesitarías trabajar en implementar por lo menos algo de CRM y de relacionamiento en general para comprender mejor a tu cliente. A mí me parece súper importante, seguramente lo tenés y por ahí hasta puede ser que no lo sepas.
o que tengas la información un poco desordenada, pero seguramente tenés un registro de pedidos históricos. A través de eso se pueden construir pedidos promedios, días entre pedidos, qué se vendió, cuál fue la primera vez que alguien compró, qué fue lo que compró por primera vez, si compró en liquidación o no. Todo esto nos está dando un montón de información que enriquece mi modelo, el monto transaccionado, el tiempo de la última compra, cuándo fue la primera vez que compró, y después todo el tipo, digamos, yo acá las agrupé en una sola, todas las variables demográficas que nosotros podamos encontrar. Dependiendo de cuáles sean nuestros canales de venta, probablemente tengamos distinta información. Si vendemos a través de distribuidores, es muy difícil tener la información del cliente. En general, no suele ser una práctica en Argentina que se le pida al distribuidor la información de quién vende, pero muchas empresas ya lo están haciendo, que obligan, mediante contratos y mediante acuerdos, a los distintos canales a entregar información, digamos, de sumaria o, digamos, o a nivel general para que la marca pueda nutrir, o si no la compra, ¿no? Hay también empresas que venden datos, obviamente no de detalle, y si no generamos, muchas empresas lo que hacen es generar un programa de lealtad que los ayude a conocer mejor a sus clientes. Las tarjetas de crédito, en el caso de Falabella, CMR, Garbarino tenía su propia tarjeta de crédito, no sé ahora con el cambio de manos en qué quedará ese programa, pero bueno, muchas empresas generan pequeños programas de lealtad para poder, mediante ese paraguas, conocer un poco mejor a su cliente y generar mejores modelos y mejores propuestas comerciales. ¿Cuál es el outcome, digamos, la parte final de todo esto? Justamente conocer mejor al cliente y generar mejores propuestas de valor, con el objetivo de mejorar el Customer Experience y por ende, si uno mejora el Customer Experience, tiende a mejorar digamos, la vida del cliente en la relación, por ende mejora el lifetime value y generar más y mejores oportunidades de negocio. El que compró A, que compre B, que no vaya a comprarlo al negocio de enfrente, sino que me lo compre a mí. Entonces, el secreto de esta sopa, ¿no? El ingrediente secreto es esto esencialmente, ¿no? Tratar de usar la inteligencia artificial en base a los principios clásicos del marketing tradicional, ¿no? Que es satisfacer necesidades. Bueno, en algún momento yo hablé de clustering. Las herramientas de clustering son algoritmos que se llaman no supervisados, que ya vimos que eran, algoritmos que aprenden en forma automática, que permiten segmentar el portafolio de clientes mediante algún criterio, cualquiera sea el criterio, le damos de cada cliente toda la información que tengamos y hacemos un preprocesado de los datos. Hay distintos tipos de algoritmos, algunos se llaman KNN, K-medias, DBSCAN. Yo los pongo por si después los quieren buscar, no vamos a explicar cómo funcionan. Cada uno agrupa la información de manera diferente y nos permite identificar segmentos. Y una vez que tenemos N segmentos, N clusters definidos, podemos caracterizar mejor a cada uno. Podemos entender qué tipo de consumidor tiene cada clúster y darnos cuenta de que en realidad no estamos satisfaciendo un solo mercado objetivo, sino que estamos satisfaciendo más de un mercado objetivo. ¿Y qué podemos hacer con eso? Generar mejores propuestas de valor o propuestas de valor personalizados. Otra herramienta que no es esencialmente de clustering, es una herramienta que se usa para reducir dimensionalidad del análisis de componentes principales. No solo sirve para reducir dimensionalidad y encontrar las dimensiones principales en las que los clientes piensan. Yo esta la utilicé en un caso de entender cómo se relacionaba el cliente con su smartphone para entender cuáles son las dimensiones que agrupa, ¿no? Los smartphones tienen un montón de características, 20, 30, 40 características por las cuales un consumidor puede evaluarlo, pero eventualmente pudimos resumir en 4 o 5 cuáles eran las características principales por las cuales se evalúa un smartphone. Y en función de eso, hasta mejorar los mapas perceptuales de posicionamiento de las distintas marcas. Aparte de ser una técnica que nos permite encontrar los ejes principales de 20 variables, por ahí quedarnos con 4 o 5, también explica la varianza de cada una de esas
esos porcentajes. Entonces por ahí, acá en este gráfico vemos que la varianza acumulada, ¿no? Cuando llegamos casi al 80%, me la explican la mitad de los 21 componentes, o sea, yo tengo 21 atributos que estoy evaluando, y la mitad de ellos me explican el 80% de la varianza. Entonces, el aporte de muchas otras, y por eso sirve de reducción de dimensionalidad, le saco complejidad al problema, porque el 20%, el 50% de mis variables explican apenas un 20% de la varianza. Entonces, y de vuelta, uno de los objetivos es no meternos en terrenos matemáticos, saber que existe una herramienta que se llama PSA, o análisis de componentes principales, que nos permite entender cuáles son en la cabeza del cliente las dimensiones más relevantes de un producto determinado, o bien este tipo de análisis se hace como previo a incorporarlo a un algoritmo de Machine Learning. O sea, antes de meterle a lo bestia todas las variables que tengo, se hace una selección y esta es una de las herramientas que podemos utilizar. Bueno, otra aplicación de la inteligencia artificial en nuestro negocio, los chatbots, ¿no? Todos, en los últimos 2 años hubo una explosión, ¿no? Se democratizó, se pudo trabajar en la implementación de robots que hablan como personas y que permiten resolver, ser el primer frente de batalla, ¿no? En la relación entre la marca y el cliente. ¿De qué manera me puede ayudar esto? Y me puede ayudar esto para generar engagement, ¿no? Para no perder la situación de posible compra en la que el cliente está muy interesado en saber algo de mi producto. Y tenemos bots en el mercado con distintos niveles de inteligencia. Lo más interesante es que lo que no existía antes era la democratización de esto, de la capa de procesamiento del lenguaje natural, que hace que una máquina entienda una palabra en un contexto o una frase en un contexto, y asimismo pueda seguir la historia de lo que se fue hablando anteriormente. Entonces, esta capa de procesamiento del lenguaje natural le da información a un repositorio de datos que mide historia. Entonces yo, por ejemplo, podría, dependiendo de la sofisticación de este bot, hay de muchos niveles, hay algunos que se dedican únicamente a capturar datos de leads, que ya es un primer nivel de automatización de marketing. Entonces, vos le estás escribiendo a una persona y lo primero que hace es pedirte tus datos con la promesa de que alguien te va a contactar en breve, y bueno, captura esos datos y se lo pasa a una fuerza de ventas. Y hay otros bots mucho más sofisticados que permiten consultar una base de conocimientos, inclusive ya hay algunas herramientas que le permiten tirar los brochures comerciales, así, arrastrarlos y tirar los PDFs a unos repositorios no estructurados, y esto lo ofrece Google mediante la herramienta Dialogflow, y hace que el robot aprenda sobre la información de negocio que vos le estás dando y pueda sugerir algunas respuestas a alguna pregunta que hoy está en el brochure, y como ya sabemos que nuestros clientes no leen todo, y a veces tienen preguntas, y por más que haya una sección de preguntas frecuentes, tampoco la usan. Si yo pudiera alimentar con esa información al robot, el robot respondería a cada una de las preguntas que tiene, y eso es información de conocimiento. Y por otro lado, información transaccional. Podría responder una pregunta, por ejemplo, si yo tuviera el bot con el banco y la tarjeta con la que yo opero, en cuántas cuotas hice tal compra, cuál es mi saldo, cuándo es mi próximo vencimiento, porque este robot puede convertir esa pregunta en lenguaje coloquial a una API, a una consulta técnica, a una base de datos de la empresa. Sí, por supuesto, ¿no? Dentro de la sofisticación que tienen los distintos bots en general, yo lo puedo integrar con un CRM, y vuelvo a la pregunta de Fernando, que te agradezco el pie, puedo automatizar un montón de acciones, ¿no? Puedo, inclusive, el procesamiento del lenguaje natural todavía no está muy difundido. En los próximos años se espera que llegue a nivel de audio. Ya escuchamos de algunas pruebas que hubieron en los últimos meses con una reserva que hizo la gente de Google mediante teléfono. Bueno, cada vez más los bots
van a reemplazar la interacción de los humanos mediante este tipo de herramientas que tienen que ver con el entendimiento del lenguaje. Cristian, Sí. te interrumpo para trasladarte un par de preguntas a propósito de lo que estás vos conversando. Denise dice que según su parecer, ¿no?, los chatbots democratizados dan mucho margen de error. Esto quiere decir, a ver, no sé si quiere decir, pero vos ves que hay diferentes calidades en cuanto a, digamos, la respuesta que dan estos chatbots, porque un poco coincido con ella, digamos, a mí como usuario, digamos, me pasa que en algunos casos es casi contraproducente la experiencia que uno tiene frente a un bot de esta naturaleza. Bien, es tarea del gerente de producto evaluar qué tipo de servicio necesita y evaluar también la relación costo-beneficio de implementar bots más o menos sofisticados. En tiempos de pandemia, donde la venta se vuelve un poco más agresiva y los recursos son un poco más escasos, es lógico empezar a ver que, como vos decís, Néstor, haya muchas marcas que se estén dando los primeros golpes contra la pared con bots menos inteligentes, con implementaciones más rústicas, que no satisfacen por completo la necesidad de los clientes. Muchas veces es un paso necesario para llegar, digamos, el concepto del Lean Startup, que tanto tenemos todos incorporados, de MVP, de ir de a poco, ¿no?, de ir probando las distintas cosas. A mí me animaría a decir que es mejor empezar con algo que con nada. Si la experiencia es muy, muy negativa, bueno, retirarlo, mejorarlo y después volverlo a subir. Si la experiencia no es tan negativa, y esto es parte de un proceso de construcción, al bot se lo puede ir dotando de más y más inteligencia. Ahora, la democratización de los bots tiene dos aristas. En el caso de los bots, hay sistemas de código abierto que ya tienen incorporado el motor de procesamiento del lenguaje natural, pero difícilmente sean tan buenos como las propuestas comerciales. Las propuestas comerciales no son muy caras porque cobran por interacción. O sea, la herramienta, yo les recomiendo que investiguen Dialogflow de Google. Si yo tuviera que procesar imágenes, el primero que se me viene a la cabeza es Facebook, porque es la empresa que más imágenes tiene en su diccionario, en su base de datos, y como los datos son el nuevo petróleo, como lo dije al principio, digamos, yo voy a confiar en modelos predictivos que tienen más datos para ser entrenados. En el caso de Google, que tiene indexado el conocimiento del universo, exagerándolo un poco y poniéndole un poco de color, yo confiaría mucho más en cualquier algoritmo de procesamiento de lenguaje natural de Google que de cualquier otra compañía, o eventualmente hay 4 grandes compañías en todo lo que es IA, y como el procesamiento de lenguaje natural es algo muy particular, yo eso sí lo manejaría a través de un API, de una compañía como Amazon, que tiene su producto Lex, IBM de Watson, Facebook o Google. En ese caso, la capa de comprensión, o sea, voy a ir una diapositiva para atrás. Esta capa, que es la capa de procesamiento del lenguaje natural, yo la manejaría con alguna de las herramientas existentes. Después tenemos, por otro lado, los canales de conversación. Puede ser que la misma solución incorpore integración con distintos canales, y después tenemos la base de conocimientos, que es nuestra, y la base de historia, que también es nuestra. Pero esta parte que hace a la inteligencia, no sé quién hacía la pregunta, es definitivamente quien va a determinar el tipo de robot que te va a estar atendiendo. Esa pregunta era de Denise. Y tengo otra pregunta de Gabriel Russo, que nos dice, o que te pregunta, en un negocio B2B con pocas instancias de ventas anuales, 2.000 leads por año y unas 200 ventas, ¿es posible aplicar algo que dependa tanto de la estadística? Bueno, con 200 ventas y 2.000 leads, digamos, tenés la posibilidad de hacer un modelo de scoring que por ahí te permita elegir qué leads atacar primero. Eventualmente, hasta si vos podés, algo que se suele hacer es generar un modelo de scoring que mida, por un lado, la propensión
a la venta, o sea, la probabilidad de que haya un cierre real por distintas variables que hay que analizar que vos tengas en tu base de datos, y por otro lado, el ticket, la posibilidad de volumen de negocio. No es lo mismo un negocio chiquito que un negocio más grande en un B2B, y un negocio grande te puede hacer el año en la facturación, y puede ser equivalente a 20 negocios chiquititos. Entonces, yo te recomendaría hacer una matriz de doble entrada, donde una de las variables de entrada sea la propensión a compra, clasificándola en alta, media o baja, y la segunda, el volumen posible de negocio en chico y grande. Y eso ya a vos te va a permitir priorizar las decisiones y, en definitiva, adelantar tu flujo de caja. Venderle a los más grandes primero y con esa espalda después atacar a los más chicos. Y en todo caso, una segunda etapa será ver qué otras propuestas de negocio tenés que construir para que, en vez de tener 2.000 leads, tengas 6.000 leads que puedan llegar a comprar tu producto. Acá hablamos de marketing e inteligencia artificial. Y me gusta reforzar este concepto. La inteligencia artificial sin un modelo de negocios es matemática pura. Entonces, acá este espacio, y por eso me encanta este tipo de preguntas, nos tienen que ayudar a reflexionar en cómo técnicas que son matemáticas o de métodos cuantitativos pueden mejorar nuestro negocio, nuestro día a día, ¿no? Y más con este contexto. Espero no haberme ido mucho por la rama, Néstor. No, bueno, veremos si a Gabriel le pareció bien. César pregunta algo interesante. Estamos hablando de, digamos, de comportamientos predictivos en función a, obviamente, datos pasados que tenemos almacenados y ordenados. Y él pregunta si hay algún tipo de información, o que por tu experiencia sepas, respecto de cómo pudo afectar este cisne negro que ha sido el COVID-19 a los modelos estos de regresión múltiple predictivos. Es muy cierto lo que decís. Muchos modelos han perdido eficacia en este contexto, baja la accuracy, por eso la evaluación permanente es importante. Todo el tiempo lo que se hace en los modelos es trabajar con un grupo de control que te permita ver si el modelo está dejando de predecir tan bien, o está dejando de funcionar tan bien como lo hacía antes. En muchos casos de uso han habido cambios tan drásticos de comportamiento que los modelos han dejado de ser eficientes o tan eficientes. La pregunta que se suele responder es, mientras un modelo pueda vencer al azar, ¿no? A la suerte, que tiene un 50% de que la moneda caiga de cada lado, ya el modelo aporta algo. Es poco agresivo quedarse con esa lógica, pero en tiempos de cisnes negros también hay que saber entender de que, digamos, cuáles son las limitaciones de estas herramientas. Y sí, efectivamente, no solo con el caso de COVID, sino también cuando vino la crisis del 2008, cuando tuvimos la crisis del 2001, muchos modelos de score, y no quiero dar ni nombres de empresas ni de marcas, temblaron porque mucha gente que antes era clasificada como buen pagador, ya no calificaba como buen pagador, y había mucho dinero, inclusive, bueno, en el 2001 había grandes créditos prendarios, hipotecarios, los que tienen un poco de memoria, por ahí hay muchos millennials acá que no saben ni qué pasó en 2001, yo les cuento que en el 2001 prácticamente se salvó un banco nacional con el Corralito, no quiero dar nombres para que nadie me asesine, pero un banco cuyo logo es naranja, se dice que fue salvado por el Corralito. Así que bueno, me tomo la licencia de se dice. Efectivamente, la pregunta es muy buena porque los modelos reflejan la realidad. Si la realidad cambia, el modelo tiene que cambiar. Correcto. Gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta, Néstor, o si no... Ahora no, pero vamos a seguir y en un rato te hago otras preguntas. Ya estamos llegando a la etapa de preguntas y respuestas, así que
Muy bien, bien, enhorabuena. Hay mucho más para ver. Si vemos que hay muchas preguntas, respondemos las preguntas y el material después lo podemos mandar y lo pueden ir chusmeando. En general los chatbots, voy a ir pasando más rápidamente, ¿no? Pero tienen beneficios en cuanto al nivel de atención, si están bien implementados, cumplen con todos estos requisitos de reducir los costos, simplificar el proceso de compra, en algunos casos mejora la fidelización, el cliente se siente atendido fuera de los horarios comerciales y mejoran la experiencia. Como alguien preguntó hace un ratito, muchos bots directamente, digamos, y eso no sé si llamarlo inteligencia artificial, sino heurística, ¿no? Están preparados para obtener información del posible cliente, del lead, del prospecto, archivarla y que después pase a un proceso secundario que muchas veces se le da una terminación tardía. Entonces el cliente por ella compró en otro lado. Eso dista de ser un modelo de inteligencia artificial, es parte de un modelo de atención y punto. Otro tipo de algoritmos que se aplican a la comercialización, al marketing, es lo que se llama el Market Basket Analysis, o el análisis del ticket de compra, un análisis muy frecuente de encontrar en los retailers, en el canal minorista, para entender la relación entre los productos A, B y C, ¿no? Cuáles se venden en forma más frecuente, y eso permite tal vez mejorar la propuesta comercial de, por ejemplo, si tengo que empujar un poquito la venta del producto C, puedo hacer una promoción de que si llevas A y B, en el paquete te entregamos C, y estamos traccionando la venta de un producto que por ahí no se está moviendo tanto, a través de una mejor comprensión de qué productos se venden en conjunto, de A2, de A3, de A4, lo que sea. Pero bueno, es interesante saber. Acá hay una imagen que representa cómo se visualiza, una de las formas de visualizar el Market Basket Analysis, que en función del tamaño del globo y de la cercanía con otros productos, me permite entender qué se vende con qué cosa y generar una mejor propuesta comercial. En el caso de los algoritmos de regresión, yo había comentado, tenemos la regresión lineal, que si bien no es una herramienta muy utilizada, ni siquiera la regresión lineal múltiple, en general no son buenos predictores, es la base para entender mucho el machine learning, no hay algoritmos la regresión lineal, después termina barriendo o convirtiéndose, cuando se va sofisticando, se va haciendo más evolucionada en lo que se llama una regresión logística, una regresión lineal múltiple, un algoritmo polinomial tipo de Taylor, que ayudan a tener mejores respuestas que la regresión lineal simple, que en general es un poco más básica. La regresión logística resuelve problemas de salida dicotómica, o sea, de 0 a 1, y devuelve probabilidades. Es súper interesante la regresión logística, es muy utilizada en modelos de scorings, junto con árboles de decisión, modelos de propensión a fraude, modelos de propensión a pago, porque básicamente mide justamente probabilidades. Es súper, súper interesante. Otro esquema de clasificación, los árboles de decisión se pueden usar para clasificar variables categóricas, variables de clase, ¿no? O también se pueden utilizar como regresores. O sea, hay árboles de decisión que devuelven un valor numérico. En general, es más común encontrar los árboles de decisión, que son, acá tenemos la figura de lo que es un árbol de decisión, permite agrupar en las hojas, ¿no? O sea, tenemos nodos de decisión, un nodo central que involucra toda la base de datos, y a medida que se van abriendo distintas decisiones, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, la primera variable de análisis es la cantidad de miembros de familia. Si tiene más de 3, vamos por este lado, yes. Si tiene menos de 3, tiene 3 o menos, vamos por este lado. Después se le pregunta el salario, y en definitiva lo que queremos predecir es cuántas habitaciones, este es un caso de, por ejemplo, aplicación en un portal digamos, de turismo, cuántas aplicaciones, o de retail, puede ser un Argenpro o similar, cuántas habitaciones se le debe ofrecer a un cliente en función de un determinado perfil. Entonces, esto nos permite saber de que si tiene más de 3 miembros, la familia, que gana más de 80.000, la moneda que sea,
y que está casado, si la respuesta es no, 2 ambientes. Si la respuesta es 3, 3 ambientes. Si gana más de 80 y la respuesta es 100, serán 4 ambientes. Y bueno, son formas también de utilizar inteligencia artificial. Esto es un algoritmo muy claro de Machine Learning. Es uno de los más usados también por su facilidad de aplicación y porque generalmente se usa como punto de partida. Muchas veces los científicos de datos hacen una primera aproximación con este tipo de modelo y a partir de ahí buscan superar la evaluación, el accuracy, disminuir el error, mejorar la estabilidad del modelo frente a un punto de partida que no requiere mucho esfuerzo de preparación de datos. O sea, el árbol de decisión tiene esa ventaja que requiere un esfuerzo de preparación de datos menor que otros modelos. Otra de las aplicaciones del marketing, ¿no? Personalizar la propuesta de valor. Si pudiéramos hablarle a cada cliente en su idioma, podríamos tener muchos mejores resultados. Chris Anderson es un inspirador, básicamente dice que estamos dejando la era de la información para movernos hacia la era de la recomendación. Él planteó el modelo del long tail, de la cola larga, donde hay productos que son muy populares y donde también el poder negociador de las marcas y la conflictividad que hay en la arena, la pelea entre los distintos competidores es mayor en la cabeza, mientras que la serpiente tiene una larga cola donde casi nadie le presta atención porque los volúmenes de ventas son más chicos. Pero si nosotros pudiéramos personalizar lo suficiente la propuesta, podríamos en la zona de nichos o en la zona naranja tener muy buenos resultados en términos comerciales. Y un poco los motores de recomendación vienen a cumplir ese rol, ¿no? Poder recomendarle a cada uno o personalizar la propuesta, como hace Netflix, que ahora vamos a hablar en unos minutos de un ejemplo, nos permitiría atacar esa cola larga que tiene, tal vez, si hiciéramos el área bajo la curva, tal vez haya más revenue ahí que lo que hay en la cabeza, sobre todo cuando sabemos que lo tenemos que repartir entre más participantes, ¿no? Entre más marcas. Hay muchísimos sistemas de recomendación que se basan en distintos algoritmos en función de los datos que uno tenga, algunos que son mucho más sencillos. Un ejemplo que a mí me gusta poner es que Amazon, con sus algoritmos de recomendación, logró mejorar un 35% sus ventas, y no olvidemos que Amazon es la marca más valiosa. Ahora, si la marca más valiosa, con sus algoritmos de recomendación, logra mejorar un 35% sus ventas, no esperemos un 35%, porque todos los demás mortales no somos la marca más valiosa, ni tenemos los recursos que tiene Amazon. Pero sí podemos, en función de la experiencia, estimar que pequeños incrementos en implementar algunos algoritmos de recomendación ya dan resultados de entre el 12 y el 18% de incremento en ventas. Entonces eso no es un tema hoy en día, más aún no es un tema de menor importancia. Cristian, sí. Si me permitís una pequeña interrupción, siendo que ya son 10:30, vamos a abrir formalmente el espacio de preguntas y respuestas, que lo vamos a ir atendiendo a medida que vos vas culminando o vas continuando con la presentación, y los invitamos específicamente o digamos más fuertemente a hacer consultas que tengan que ver con la aplicación de estos conceptos a lo que son sus negocios y sus estrategias de marketing y sus consultas. Recuerden que nosotros nos propusimos responder no solamente a lo que pueda llegar a ser el beneficio para grandes empresas, sino también para startups y pymes, así que si ustedes tienen consultas al respecto, más de tipo operativas o de cómo aplicarlos o de si se podría hacer a instancias de ideas que tengan, los invitamos especialmente a entonces hacer ese tipo de consultas. Hemos tenido unas cuantas consultas más de tipo técnico sobre cómo operan los modelos, pero quizás estén ustedes más interesados en cuestiones operativas y que tengan que ver con, de nuevo,
dudas, comentarios, sugerencias, ideas que tengan para sus negocios, y entonces la idea con Cristian es de que podamos respondérselas, ¿no es cierto, Cristian? Así es, Néstor. Por ahí a veces ponemos ejemplos inspiracionales, ejemplos que a veces sean difíciles de alcanzar, con el objetivo de eso, ¿no? De estimular un poco el pensamiento lateral, de pensar si alguien grande hizo esto, yo por ahí podría hacer algo parecido, sin llegar a tanto. Por eso pongo el ejemplo de Amazon logra un 35%. ¿Somos Amazon? No somos Amazon. Esperemos menos y hagamos algo chiquitito y probemos. De eso se trata en los conceptos que venimos virtiendo o que se vienen desarrollando en los últimos años de Lean Startup, de salir ligero, salir liviano, salir con un MVP. Como el tiempo es tirano, yo voy a ir avanzando para que vayan quedando algunos conceptos claros, por ahí avanzo más rápidamente en algunos que otros. Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta Claro. respecto de esto último que acabas de mencionar? Vos decís, bueno, no somos Amazon, no esperemos el 35%, pero sí de pronto desde tu experiencia hablaste un 18, un 20% eventualmente de incremento en cuanto a los negocios. Desde tu experiencia, el costo de implementación de formas de inteligencia artificial aplicadas al negocio, al marketing en particular, digamos, ¿qué nivel de costo tiene? O sea, a ver, estoy repitiéndome, pero digamos, ¿qué nivel de impacto económico tienen respecto de lo que pueden ser los beneficios que traería la solución? ¿Hay algún tipo de Sí, estimación? sí, Obviamente dependerá digamos, del negocio, pero... un proyecto de inteligencia artificial chico arranca en unos 50.000 pesos, pero algo pequeño, y yo sí haría algunas recomendaciones también, o sea, a ver, los proyectos complejos de inteligencia artificial seguramente están en 7 dígitos, ¿no? Pero yo digo que con un monto de una inversión chica inicial ya uno puede comprometer o lograr algunos resultados. Eh, Algo que probablemente yo te sugiera a vos como posible interesado en esto, es cuanto mejor le lleves a tu analista de datos la información aglomerada, menos tiempo va a tener que perder en hacer tareas operativas. Entonces, si vos le pasás el problema por completo, el proyecto crece. Entonces, a la hora de tener en cuenta los costos, está muy buena la pregunta de decir, mira, si yo a vos como agencia de marketing no te doy ninguna pauta, no te doy un brief y tu trabajo va a ser mayor porque vas a tener que hacer un trabajo previo de entendimiento que de otra manera te ahorrarías. Entonces, bueno, sí mi recomendación es, si los datos son el nuevo petróleo y yo puedo tener datos ordenados y ya meterme en la estrategia de recolección de datos, le estoy evitando al proyecto de inteligencia artificial que ellos resuelvan ese tipo de problemáticas. A propósito de ello, tenemos una pregunta que la voy a combinar entre una que hizo Ile y otra que hizo Gabriel Russo. En una empresa que no tiene nada de esto, ¿no? Que típicamente puede llegar a ser en el caso de una pyme. Nada siquiera parecido a la inteligencia artificial, apenas un ERP, y que quiere comenzar con todo esto. ¿Qué capacitaciones recomendás para alguien interno para que pueda especializarse un poco y poder entonces sí tener esa capacidad que vos mencionás de llamar a los expertos en inteligencia artificial y saber qué pedirles, cómo hacer ese brief, etcétera? Mira, yo creo que con un pasante, o sea, si vos tenés a alguien con un poco de formación técnica y de base de datos, y algunos cursos, inclusive de los que son gratuitos en Coursera, en Udacity, se puede empezar. Esencialmente, me había propuesto no hablar de algoritmos, pero hay algunas herramientas que son de programación, como Python y R, son los dos lenguajes de programación más usados en procesamiento de ciencia de datos. Tenés que tener una idea de lo que es la manipulación y procesamiento de bases de datos, algo de programación para hacer Python, y si no tenés herramientas, que está muy buena la pregunta y las voy a mencionar porque me parece que también es parte de la democratización de la inteligencia artificial, como RapidMiner, es una herramienta que es gratuita, que te permite procesar, o sea, la versión gratuita tiene límites de procesamiento, pero te permite
en una forma gráfica para aquellos que no saben programar, probar distintos tipos de algoritmos. Sí es necesario, y no puedo dejar de decirlo, que hagan algún tipo de curso sobre cómo trabajan los algoritmos, porque si no podemos estar haciendo un desastre. O sea, hay que saber un poco de los algoritmos y cuáles son las limitaciones que tienen y cómo hay que trabajar los datos. Hay algoritmos que requieren una normalización de variables, un tratamiento sobre los valores faltantes. Bueno, no me quiero poner muy técnico, pero sí saber que bueno, todo eso igual lo van a ver en los cursos que hay, gratuitos o pagos, inclusive los que son pagos son muy económicos, están en el orden de los 20, 30 dólares. Acá Jerónimo también sugiere CNIM. O CNIME. Anime está hecho por una universidad alemana, sí, es muy bueno también Canime, tiene cursos gratuitos, sí, es una opción visual a RapidMiner. Perfecto. ¿Sabes qué? Una pregunta que me parece muy interesante que hace Oscar Suárez, bien específica de negocios, y pregunta cómo estos modelos pueden ayudar en situaciones como, por ejemplo, la actividad receptiva turística internacional, que no saben cuándo las fronteras pueden llegar a abrirse en este momento, ¿no? Dice que hoy usamos herramientas de inteligencia artificial para tomar los deseos de las personas a viajar, pero tenemos horizontes inciertos hacia las conversiones y en estas situaciones se complica establecer un flujo de caja. ¿Pueden ayudar estas herramientas en este contexto, en la industria turística? Yo creo que sí, todavía me cuesta ver el cómo. La verdad es que ya si estás capturando mediante herramientas de inteligencia artificial que pueden ser tuyas o pueden ser, digamos, Google Advertising, Facebook, ya utilizan Smart Bidding o herramientas de inteligencia artificial para acercarte gente con deseos de compra, ¿no? No sé si un modelo propio de inteligencia artificial, cuando digo propio es el ownership del modelo, el modelo está construido con tus datos, con tu realidad. Me cuesta imaginarme en este contexto, donde hay variables que son súper duras y que son totalmente exógenas, el modelo de inteligencia artificial te puede ayudar. Hoy en día lo veo difícil, ¿no? En general tiendo a pensar de que siempre hay una oportunidad para aplicar inteligencia artificial. Lamento no poder contestarte con más precisión porque la verdad que el entorno es muy incierto, hay muy poca información todavía al respecto. Gracias, Cristian. Entonces te dejamos continuar. Bien, en el caso de Netflix, los motores de recomendación, los que más se desarrollan y que aparte están combinados entre sí, tienen que ver con las recomendaciones que se hacen las películas con una propensión en función de tu comportamiento pasado, eso es historia, y el comportamiento de gente con características similares a las tuyas, eso es clustering. Entonces, la combinación de modelos hizo que Netflix pudiera mejorar la permanencia en minutos, la cantidad el engagement con las distintas series o películas que ofrece, y hasta utilizan algoritmos de inteligencia artificial para evaluar en función de la locación donde está un determinado usuario, darle la mejor experiencia en términos de calidad de streaming. Entonces, por ejemplo, si Netflix predice que en determinada zona tal película va a tener mayor propensión a ser vista, va a estar cacheada en servidores locales. Entonces esto es un uso técnico de la inteligencia artificial. En términos generales, bueno, aumentar la audiencia en cuanto a minutos consumidos, la frecuencia de inicio de sesión, que no deje de verse, hasta se han utilizado herramientas o motores de recomendación para generar personalización en las pantallas. Acá yo les pongo el caso de Stranger Things, según el clúster en el que caiga el cliente, se le va a mostrar, según la propensión que tenga, según el gusto que tenga, algo más agresivo con el uso de armas, alguien sangrando, algunas caras de sorpresa, dependiendo cuál sea el público objetivo, ¿no? Y cumpliendo con esa lógica de
espejo que busca la promoción, ¿no? De yo verme reflejado en esa promoción. Con la misma lógica, dos propuestas de película, donde en las dos se ve El Padrino, dos usuarios van a ver portadas diferentes en función de sus preferencias, sus perfiles. La misma película, Riverdale, presentada como película de romance, es un thriller de romance. Bueno, si vos tenés más afinidad como consumidor a películas de romance, se te muestra dentro de una categoría de romance con una imagen de romance, mientras que la misma película, con el objeto de que haya mayor engagement, que haya un inicio de sesión y un clic, se lo presenta como un thriller, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos de artworks, lo que llaman la portada, ¿no? De la película Good Will Hunting, ¿no? En el caso de una comedia o en el caso de romance, ¿no? O sea, presentamos distintas portadas y en términos generales una serie tiene 8.000 posibles portadas en promedio. Bueno, no todos somos Netflix dentro de lo que son motores de recomendación. En el caso, yo acá les puse un ejemplo muy sencillito. WooCommerce es una herramienta muy difundida de carrito de compra, de plataforma de venta online. Tiene un plugin, haces doble clic, sale, no sé si $50, y ya tenés, un pequeño sistemita que te recomienda en función de lo que va viendo históricamente eso va pasando. No nos olvidemos, keep it simple. A veces las soluciones no tienen que ser tan sofisticadas ni tan complicadas. Con pequeñas cosas podemos ayudar a una pyme, a una startup. Hay cosas en el mercado disponibles, usémosla. Canine, RapidMiner, Python, son todas herramientas gratuitas. Bueno, hay mucho más para ver. Yo les quiero contar que las redes neuronales, a través de lo que es Deep Learning, son las nuevas, en los últimos años han evolucionado muchísimo. Antes no se usaban tanto porque sobreajustaban un poco. Las redes neuronales están compuestas por capas de neuronas que permiten, en función de si se activan o no, si tienen 1 o 0, evaluar salidas numéricas o de clasificación. Dentro de las redes neuronales está el subsegmento, digamos, de lo que se conoce como Deep Learning. Deep Learning tiene más de 50, 60 familias de algoritmos de redes neuronales con distintas topologías. Acá yo les quiero contar que esto es una red convolucional, se usa mucho para lo que es visión de computadoras, y esta es una Boltzmann Machine, un tipo de red también de aprendizaje profundo que se usa para motores de recomendación. Solo contarles que existen, estas imágenes están capturadas del Asimov Institute. Ahí se pueden bajar un chart completo de las familias que hoy están reconocidas como redes neuronales de aplicación y de uso comercial, y hay muchas más que van saliendo. En todo lo que es visión de computadoras, tenemos la opción de, a través de estas redes neuronales convolucionales que yo les acabo de mostrar, identificar personas, hacer personas en imágenes, objetos en imágenes, caras en las personas, ponerles nombres y hasta hacer mapas de calor y evaluar antes de salir al mercado, como si fuera el famoso eye tracking, con la información de estudios pasados, poder ver dónde la gente en las pautas publicitarias va a poner el ojo. Y esto sale, el análisis de estas imágenes salen algunos dólares. Entonces, cuando no sabemos qué publicidad lanzar, qué comunicación va a tener mayor engagement, podemos darle a modelos preentrenados, que ya se vende inteligencia artificial como un servicio. Ya esto ya está desarrollado, entonces no tengo que ponerme a desarrollar algo de cero. Conocer que esto existe nos permite generar mejores propuestas de comunicación, donde hoy en día, en estos tiempos de pandemia, la diferenciación se vuelve crítica. Y ya con esto estamos llegando al final. Los modelos predictivos muchas veces utilizan lo que se llama el conocimiento de masas, el wisdoms of crowds. Entonces, una técnica muy usada es
nutrirme de varios modelos diferentes, que cada uno tengan determinadas tasas de error y alguno sea fuerte para este segmento de clientes y otro será fuerte para este otro segmento de clientes, para no tener tanta inestabilidad, los combino, ¿no? Y esto es un corolario del teorema de 10.000 moscas no pueden equivocarse en un restaurante, ¿no? Y este corolario científicamente y empíricamente demostrado por tantas moscas juntas, se aplica en el método de ensemble, en el método de engranar distintos modelos para que el conocimiento de las masas colabore en modelos más precisos. Y otra de las cosas que quisiera que se lleven hoy es que los modelos predictivos construyen valor entre ellos. El caso de Netflix era una aplicación donde si yo hago un clustering de un cliente y a cada uno de los clústeres le aplico distintos modelos predictivos, ya tengo dos niveles. Tengo el nivel del clúster, que ya cumple un rol predictivo, y al lado le voy poniendo a cada clúster distintos modelos que, por ejemplo, pueden analizar cuál es el producto que le puedo vender a cada clúster, y ahí es donde también se genera valor. Así que bueno. Cristian, estás terminando, pero antes de que te vayas, mira, justamente a propósito de lo que estás mencionando, me parece que hay una pregunta que viene muy bien para probablemente más de una de las personas que nos está viendo en este momento, que está participando de la charla, y dice: tengo un emprendimiento que vende ropa a través de redes sociales. ¿Qué podría hacer para aplicar algo de todo lo que vimos hoy? Bueno, es interesante. Las redes sociales ya tienen incorporado ciertos algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo lo que es advertising. Y eso es buenísimo porque las redes sociales, algo que desde Cambridge Analytica tienen terminantemente prohibido, es compartirte información de detalle. Entonces, si hoy vendes únicamente en redes sociales, tenés que pensar cuáles van a ser tus próximos pasos. Mientras te mantengas en redes sociales, puedes utilizar los algoritmos de recomendación, sobre todo de pauta publicitaria, que las redes sociales te ofrecen. En algún momento, por ahí te recomiendo que vos puedas trasladar ese cliente a una experiencia de compra personalizada, llámese eso tu propio e-commerce, y una vez que vos tengas tu propio e-commerce vas a conocer mucho más de tu cliente, porque vas a saber cuándo compra, cuándo vende, y ahí sí vas a poder vos misma desarrollar tu propia inteligencia artificial o tu propia inteligencia de negocio. No llamemos inteligencia artificial, podemos hacer algo más básico, identificar algunos clústeres, hacer propuestas de valor, pero para eso vos tenés que tener información de detalle, información de cada cliente, y únicamente lo vas a poder tener en la medida que vos puedas ver qué cliente te compra y qué cliente no te compra. Hoy en las redes sociales no tenés tanta información y solo tenés información de quién te compra, pero no tenés tanta información de quién no te compra o quién abandona el carrito por alguna razón. Digo que esas son las cosas que se suelen estudiar en los e-commerce, la tasa de abandono, en qué lugar, para mejorar la experiencia del usuario, mejorar la interfase, mejorar la propuesta de comunicación, tratar de entender qué cosa no se entendió en la propuesta de valor para mejorarlo. Así que bueno, hay mucha tela para cortar, ¿no? ¿Sabes que Jerónimo pregunta? Gracias. Jerónimo pregunta: ¿cuáles sistemas usás para eye tracking con redes neuronales? Muy bueno. En realidad hay un trabajo científico que ya evalúa unos 40.000 usuarios de eye tracking sobre distintas plataformas, y mediante redes convolucionales hay algoritmos que se han entrenado y ya existen preentrenados para ver en función de distintos estímulos para dónde iría el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Abarata con alguna tasa de error, se dice que la accuracy está en el orden del 92%, o sea, es muy alto. Frente a una sesión de eye tracking, esto es muchísimo más barato. Por $1 o por $2 estás pagando lo que te saldría 4 o 5 mil dólares de trabajo. Así que perder un 8%, o sea, en definitiva no es un trade-off, ¿no? ¿Qué me conviene, qué no me conviene? Si yo voy a lanzar un auto nuevo y por ahí vayamos a una prueba de concepto más real, si yo lo que estoy haciendo es una pauta publicitaria en digital, cuya inversión es 200, 300 mil pesos, y no vale la pena hacer una sesión de eye tracking.
y morfarme el 20-30% de mi presupuesto en eso. Entonces, hoy existen herramientas que reemplazan eso y que me permiten adelantarme al testeo A/B, que y es una herramienta también utilizada para ver cuál de los distintos algoritmos performan mejor, o distintas propuestas visuales performan mejor. Bueno, son alternativas. Se entrena esencialmente con casos de uso. No sé, se me salió de la presentación, perdón. No, la saqué yo porque era el final, entonces para dejar el espacio para las preguntas. Bueno, buenísimo. La respuesta. Dice, a ver, tenemos allí una pregunta de parte de Federico, dice si se puede usar un bot para contestar mensajes en redes. Sí, por supuesto. Sí. De hecho, ya algunos bots vienen con integración con Messenger, con Skype, con Instagram, sí, ya vienen predefinidos dependiendo del bot que puedas comprar, ya tiene integración con las principales redes sociales. Excelente. Excelente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu participación en esta edición del ciclo Real Marketing en San Andrés de este mes de junio. Ha sido muy interesante. Hemos compartido tu mail, así que es muy probable también que tengas muchas consultas ahora fuera de lo que es esta propia sesión. Y muchas gracias a todos ustedes por haber participado de esta nueva edición del ciclo Real Marketing en San Andrés. Quédense encendidos y conectados a las redes de la Universidad de San Andrés, a los eventos que hacemos, no solamente desde la Maestría en Marketing y Comunicación, sino también desde los diferentes programas y carreras de la Escuela de Negocios y de todas las unidades académicas, escuelas y departamentos de la Universidad de San Andrés. Muchas gracias por su participación nuevamente y nos vemos